Hola, ¿qué tal chicos? En esta ocasión vamos a ver lo que es el tema de la presión atmosférica y la presión absoluta, que es un tema relativamente sencillo, pero sí vale la pena aclarar algunos puntos. Entonces, igual vamos a ver un poquito un problema que nos dice que determinemos la profundidad a la cual se encuentra un pez que está sometido a una presión absoluta de 0.125 megapascales en el mar. Recuerden que el prefijo M mayúscula significa mega y ahorita lo vamos a utilizar. Entonces, como siempre, pues vamos a ver primeramente los datos. Nos va a dar, el único dato que aparentemente nos da, pues es esta, que es la presión absoluta de 0.125 megapascales. Pero en todos estos problemas siempre van a haber datos implícitos. ¿Qué datos implícitos? Por ejemplo, en este caso la densidad del mar. Si recuerdan o si pueden darle una buscada ahí en su libro, existen diferentes densidades para cada sustancia. En el caso del agua de mar es de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Si no se lo saben, pues siempre pueden ir a checar la tablita que aparece allí en el tema de las densidades. Otro dato que ya también se lo deben saber de memoria es el de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y un dato, entre comillas, nuevo que se deben saber también de memoria es el valor de la presión atmosférica. El libro se la maneja como 100.000 pascales. Igual, así como la gravedad a veces en el libro se la redondea a 9.8, este también se la redondea a 100.000 porque pues en otros libros o en otros autores se maneja un poquito más específico como 101.325, pero pues vamos a manejarla igual como 100.000 para que no se confundan con lo que aparece en su libro. Entonces de aquí va a haber algo importante que van a tener que hacer, que es una pequeña conversión entre comillas, que es el de la presión absoluta. ¿Por qué? Porque si se fijan está en megapascales, pero siempre o de preferencia hay que manejar las unidades de medida en el sistema internacional, las unidades básicas, que en este caso son pascales. Y este mega, ¿qué significa? Si recuerdan al inicio que vimos los prefijos, el mega es un prefijo y equivale a por 10 a la 6. Entonces, pues tendríamos 0.125 por 10 a la 6 pascales. Y pues bueno, de aquí vamos a ver la fórmula que vamos a utilizar, que es la que les aparece ahí en el libro, que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura, que si recuerdan esta era la presión hidrostática. Entonces de aquí lo que nos pide es la altura, es decir, la h. Esa h pues tenemos que despejarla. Si se fijan, del lado derecho donde tenemos la h, tenemos varias variables, la presión atmosférica, la densidad y la gravedad. De aquí siempre tenemos que empezar a despejar lo que afecte más términos, la operación que afecte más términos. En este caso, si se fijan, es la suma, porque literalmente está sumando todo lo primero más todo lo segundo. Entonces, primero quitaríamos la suma. ¿La suma de quién? Pues de la presión atmosférica, que como está sumando, pues pasaría restando al otro lado, restando a la presión absoluta. Y de aquí pues ya se puede ver un poco más fácil cómo terminará el despeje. Si se fijan, lo que le sobra es la densidad y la gravedad, y esas se están multiplicando, así que solamente hay que quitarlas, dividiendo al otro lado, y listo, ya quedó la altura completamente despejada. De ahí pues ya solamente hay que hacer la sustitución de los valores, que era la presión absoluta, que la tenemos por acá, menos la atmosférica, entre la densidad por la gravedad. Hacemos operaciones arriba y abajo. Arriba nos quedaría 25.000 pascales y abajo nos quedaría 10.104.3 kilogramos sobre metro cúbico segundo cuadrado. Ahorita vamos a hablar algo muy en particular de las unidades de medida, pero ahorita al final. Aquí un pequeño comentario. Si es que no saben trabajar o si no han utilizado la notación científica, en su calculadora aparece una tecla que normalmente se llama EXP, que está hasta abajo,
o en algunas calculadoras viene por 10. Entonces, esa tecla es la que se utiliza para la notación científica. En este caso, pues utilizarían exp, la tecla, y luego un 6. Y lo mismo, ¿no? Si en lugar de tener la tecla que se llama exp, tienen una tecla que dice por 10, pues van a aplicar esa tecla y luego el 6. Si tienen igual dudas sobre eso, hay que preguntarla. Y de aquí pues ya solamente hay que hacer la división, ¿no? 25.000 entre 10.000 va a dar el 2.474. Y aquí lo importante es la unidad de medida, que si se fijan, pues como es una altura o profundidad, las alturas o profundidades se miden en metros en el sistema internacional. Por eso aquí va a ser muy importante algo. Normalmente o prácticamente siempre les voy a pedir que utilicen el sistema internacional. ¿Por qué? Pues porque si, por ejemplo, van a medir tiempos, pues la unidad básica del tiempo son los segundos. Si van a medir distancias, pues van a ser metros, etcétera. Son unidades fundamentales. ¿Por qué? Porque si no, tendrían que hacer muchas operaciones con las unidades de medida. ¿Como cuáles? Pues como estas. Por ejemplo, un pascal equivale a kilogramos sobre metro sobre segundo cuadrado. Si hacemos la operación del pascal entre el kilogramo sobre metro cuadrado segundo cuadrado, obtendríamos lo que tenemos por aquí, si se fijan. Y esto todavía hay que hacerle más operaciones, que si recuerdan lo de la famosa ley del sándwich o de la tortilla, como la hayan conocido, donde se tienen que multiplicar los extremos y luego se multiplican los internos. Nos quedaría kilogramo por metro cuadrado segundo cuadrado, que es lo de arriba, y abajo los del medio, el kilogramo, metro y segundo cuadrado. De aquí, pues solamente hay que eliminar, ¿no? Kilogramo, kilogramo, segundo cuadrado y metro cuadrado sobre metro, pues únicamente quedaría el metro. Pero para evitar hacer todo esto, si siempre utilizamos el sistema internacional, pues la unidad resultante va a ser la unidad básica o fundamental de esa magnitud. En este caso de la altura, pues serían los metros. Y listo, es algo muy sencillo. Entonces, por eso siempre les voy a recomendar utilizar el sistema internacional, exceptuando muy pequeños casos, ¿no? Pero prácticamente siempre. Entonces, si tienen alguna duda de ese tipo de problemas, hay que preguntarlas, no se queden con ellas y nos veríamos en un próximo video.